Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la tercera mesa de esta segunda jornada de la 10ª Jornada Internacional de Teología, organizada por la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Recordamos a cada uno de los ponentes que cuentan con 20 minutos para realizar su ponencia. Al término de todas las presentaciones, habrá un espacio de 15 minutos para las preguntas que los asistentes realicen a través del chat. A continuación, damos paso al doctor Manuel Gómez Mendoza, académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, quien presentará la ponencia titulada La experiencia eclesial en el Gran Chaco, de la misión histórica a los diálogos territoriales. Profesor Gómez, su tiempo. Eh, Bien, buenas tardes. Bien, saludo cordialmente a los expositores que me han antecedido y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. También agradezco al equipo organizador y a la Facultad de Estudios Teológicos por permitirnos este espacio. Bien, el objetivo de mi presentación es exponer la experiencia eclesial en el Chaco, en especial en los primeros pasos que ha ido dando la red eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní, que ha asumido la misión eclesial frente a los nuevos desafíos actuales, tomando el diálogo territorial como una de sus herramientas claves. Primero, haré una breve referencia a la historia misional del Chaco, muy brevemente, tanto en el periodo de Charcas como en la parte de Bolivia. Segundo, presentaré los antecedentes de la red eclesial y acuífero guaraní, su origen, significado y áreas de trabajo. Y después describiré las características del bioma, porque se ha asumido estas dos regiones. Y finalmente les voy a compartir la experiencia de uno de los diálogos territoriales. Asumo este tema porque he venido acompañando este proceso y voy a compartir algunas experiencias y reflexiones, pues la red está en pleno proceso de gestación, ¿no? Se están dando los diálogos territoriales, se están sistematizando, por eso al final voy a compartir solamente una parte de esa experiencia. Muy bien, voy con el primer punto. La región del Chaco sudamericano se ha forjado en el tiempo con una larga historia. Desde el primer tercio del siglo XVI, el Chaco fue una zona vinculada a la centralidad colonial, cuyo eje principal estaba en Potosí, centro minero por excelencia, y en Charcas, el centro político y administrativo, ambos conectados a la ciudad de los Reyes Lim. En esta región convivieron diversos grupos indígenas que tuvieron distintos grados de contacto con europeos en las versiones de militares, hacendados y misioneros de varias órdenes, en especial jesuitas y franciscanos. En el caso del Chaco, que corresponde a la actual Bolivia, destacaron las misiones franciscanas atendidas por frailes del Colegio de Propaganda Fide de Tarija, erigido en 1755. Este colegio fue el centro de formación de religiosos más importante del sur de Charcas. Desde allí partieron misioneros para fundar misiones entre los indígenas en la llamada Cordillera Chiriguana, una zona que se convirtió en una región de frontera entre indígenas y hacendados. En esta frontera los frailes fueron reconocidos como chamanes, como el caso de Fray Francisco del Pilar. Durante la Guerra de la Independencia, las misiones fueron arrasadas tanto por patriotas como por realistas. En este periodo, las misiones lograron reactivarse gracias al trabajo de Fray Andrés Herrero, quien pudo restaurar los colegios en América después de la Guerra de la Independencia. Posteriormente, las misiones continuaron activas hasta principios del siglo XX, cuando ocurrió la secularización de las misiones, un proceso en el cual el Estado tomó el control de las tierras y los poblados y las misiones pasaron a ser parroquias dependientes del diocesano. En este contexto, el Colegio de Misiones cerró sus puertas a 1918. Para reorganizar la administración religiosa de la región, se gestionó la erección del Vicariato del Chaco en 1919, el cual recibió religiosos provenientes de la provincia franciscana de Italia. Desde entonces, la región ha crecido como iglesia local y ha desarrollado sus propios rasgos identitarios. Como se ha visto, la presencia de la Iglesia en el Chaco se extiende por más de 4 siglos y medio, configurada por una serie de encuentros y desencuentros entre los indígenas y los españoles y posteriormente con los criollos. En esta larga historia, el Chaco se ha convertido en un lugar teológico, es decir, un espacio donde se ha vivido profundamente la experiencia cristiana. La religiosidad, en el contenido de la misión
El contenido de la misión se nutrió de una teología reflexionada y profundizada desde las fuentes estudiadas y predicadas por los franciscanos de Tarija. Esto lo atestigua la majestuosa biblioteca franciscana y los miles de folios manuscritos que responden a prédicas, manuales, informes y textos jurídicos desarrollados para atender las misiones tanto a nivel de contenido como a nivel de gobierno. También la experiencia de fe vivida se expresó en una religiosidad con identidad propia, ya que la cosmovisión indígena logró encontrar una conexión con el contenido cristiano. Debemos señalar aquí el mito indígena de la Tierra Sin Mal, una leyenda de tradición guaraní con una cosmovisión liminal que incluye elementos étnicos, mesiánicos, proféticos y escatológicos. Estos elementos lograron una conexión con la doctrina cristiana. Como fruto, como fruto de este proceso se ha gestado una profunda religiosidad popular rica en expresiones centrada en elementos mariológicos y cristológicos. La red asume este territorio como parte de su etos reflexivo y eclesial. La región del Chaco y el acuífero a nivel eclesial estuvo conectada en diversos tipos de intercambio y colaboraciones eclesiales en la historia. Pero la red eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní se empieza a gestar formalmente o en sus inicios en el 2019 en conversaciones informales en el contexto de la celebración del Sínodo de la Amazonía celebrado en Roma en octubre de ese año. Allí se acordó, cito, se acordó invitar y comenzar a encontrarnos con amigos y conocidos de la zona, especialmente actores del territorio, representantes de instituciones vinculadas al tema de la ecología integral, para pensar la acción y el compromiso de la Iglesia en esta vasta región. Fin de la cita. A pesar de las restricciones provocadas por la pandemia, se logró un primer encuentro de modo virtual el 2 de junio del 2020 con la participación de representantes de Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina. Entonces se formó una comisión animadora que tuvo el acompañamiento y la animación del CEL. Cito, se decidió ampliar la convocatoria a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, laicos de distintas organizaciones e instituciones para comenzar a discernir la posibilidad de vivir una experiencia sinodal en nuestra gran región del Chaco y el acuífero Guaraní. Fin de la cita. Posteriormente se gestaron otras reuniones virtuales con la participación de más de 40 representantes de diferentes áreas. Tras esa experiencia, a principios del 2021, se organizó otra reunión virtual de carácter más técnico con el objetivo de conocer un poco más la región desde la geología y los ecosistemas. Finalmente, la primera reunión presencial y formal se dio en Paraguay, en la ciudad de Luque, en la Casa de Retiros Emaús. Allí participaron las delegaciones de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Esto fue en noviembre del 2022. De esta manera iniciaba la red eclesial Chaco y Acuífero Guaraní y asumía la sigla RECCHAC. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la red? El objetivo de la red es buscar marcar su presencia en territorios caracterizados por su riqueza natural y cultural, que están amenazados por la deforestación, la degradación ambiental, la contaminación de los cauces hídricos, el atropello de las formas de vida y derechos de los pueblos. Ahora, ¿qué significa todo esto? La red eclesial se entiende como un nuevo sujeto eclesial y veremos algunos aspectos que la componen. Que vive la comunión y corresponsabilidad en la iglesia, pues busca vivir su eclesialidad. En esta lógica, la red está vinculada y conectada con otros sujetos eclesiales de América Latina, como la red eclesial panamazónica y la red eclesial mesoamericana, y cuenta con el apoyo y el acompañamiento del CEL. Otro aspecto, tiene un profundo compromiso con el cuidado de la casa común, pues busca cuidar dos biomas, dos ecosistemas conectados como es el Chaco y el acuífero Guaraní, caracterizados por su riqueza natural y cultural, que están amenazados por la deforestación, la degradación ambiental y la contaminación de los cauces hídricos. Además, es un sujeto encarnado, pues la red está profundamente anclada en el territorio, pretende acompañar a quienes componen estos biomas. Esto es el agua, la tierra, el aire, los seres vivientes y las comunidades humanas. En ello está comprometido con la dignidad de la persona humana, pues tiene un compromiso con los más afectados por los cambios climáticos, como son los pueblos originarios y las comunidades campesinas, que sufren el atropello de su forma de vida y el atropello a sus derechos. También la red está en clave sinodal, pues nace en un contexto dialogal y asume el diálogo como una de sus principales herramientas para el proceso de discernimiento. Es así que los llamados diálogos territoriales que están en pleno proceso están ejercitando la sinodalidad. El foco de la red está en dos regiones, el Chaco y el acuífero Guaraní. El Chaco
Está ubicado en el centro-sur de América del Sur. Se estima que son 1.143.000 kilómetros cuadrados. Está considerado como la segunda región boscosa de bosque seco más extensa de América del Sur. Después de la Amazonía, el Chaco americano abarca Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. En el Gran Chaco predomina el llano, pequeñas cadenas de montañas, además cuenta con sabanas, estepas y bosques adaptados a la aridez. Se considera que es uno de los territorios con mayor diversidad ecológica, cultural y religiosa. La región cuenta con varios ríos, podemos mencionar el Pilcomayo, el Bermejo y el Salado, que desembocan en el río Paraguay y Paraná. Por otro lado, el río Dulce se mezcla con las aguas saladas, formando uno de los más importantes humedales del Cono Sur. Se debe indicar que el río Pilcomayo, que atraviesa Bolivia, Argentina y Paraguay, en su paso por estos países, entra en contacto con una población estimada de más de 1,5 millones de habitantes a lo largo de su vasta superficie. La variabilidad de climas geológicas y la geomorfología han conformado un número de paisajes y hábitats donde viven más de 20 etnias aborígenes. La diversidad climática, sumada a las características geológicas de esta región del Chaco, genera una diversidad de ambientes naturales que permite la formación de diversos ecosistemas, alberga numerosas especies de flora y fauna y tiene una enorme diversidad. El acuífero guaraní, otro elemento del bioma, es la tercera reserva subterránea de agua dulce y abarca Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Los acuíferos son cuerpos de sedimentos y rocas permeables que contienen agua subterránea explotable que se filtran y circulan con diferente velocidad. El denominado sistema acuífero guaraní es uno de los reservorios de agua subterránea más grande del mundo. Ocupa un área de alrededor de 1.100.000 kilómetros cuadrados. Su superficie coincide con parte de la cuenca hidrográfica del planeta, extendiéndose desde la cuenca geológico-sedimentaria del Paraná hasta la cuenca chaco-paranense. Ambos escenarios, el Chaco y el acuífero, se caracterizan por su riqueza natural y cultural. Actualmente están amenazados por la deforestación, la degradación ambiental, la contaminación de los cauces hídricos y el atropello a las formas de vida. En el proceso de reflexión, la red ha considerado dentro de su nacimiento que es una obra del espíritu. Aquí una cita. Después de un extenso debate, se eligió seguir caminando juntos, respetando la diversidad, pero confiando en la acción del espíritu como aliento vital que anima la vida de ambas zonas. Una metáfora que se utilizó mucho al comienzo fue la de los dos pulmones que respiran el mismo aliento de vida, aunque distintas son sus características. También el agua, símbolo del espíritu que se derramaría abundantemente en los últimos tiempos y que es tan valorada por los pueblos originarios, se transformó desde los inicios en un punto de convergencia y unidad, porque no en el motivo de lucha y de desvelo fundamental. Fin de la cita. Para ello, en el encuentro de Luque se asumió la metodología de conversión espiritual para hacer un proceso de discernimiento. Por otro lado, la red se ha inspirado en las reflexiones teológicas de Aparecida, Laudato Si, en el proceso y en el documento de Querida Amazonía, además de las experiencias de las otras redes y la conexión eclesial local. La red ha asumido el método de ver, juzgar y actuar. En el ver que nos vamos a concentrar, para el ver las realidades locales se asumió la dinámica de los diálogos. Estos diálogos se entienden como espacios de acercamiento para escuchar el sentir de la gente y dialogar sobre el cuidado de la madre naturaleza desde las prácticas de los pueblos indígenas. Son espacios de construcción colectiva que fortalecen el caminar juntos en sinodalidad. Los diálogos han iniciado este año en diferentes regiones. De pocos diálogos tenemos los resultados finales. En Bolivia, los diálogos se han suscitado en torno a los miembros que pertenecen a la red, que sería la jurisdicción del Vicariato Apostólico de Camiri, la diócesis de Tarija y la diócesis de Sucre, quienes comparten dentro de su jurisdicción el Chaco boliviano. Bien, un ejemplo de los diálogos territoriales, pues me faltan 6 minutos, ha sido el encuentro en una escuela que está a cargo del proyecto de salud, ¿no? Que ha sido parte de un proyecto eclesial, y les voy a compartir la reflexión de ellos porque es una de las actas que estarían terminadas. Entonces, en la Escuela de Salud de Cobecatu, en la región del Chaco,
hubo un encuentro con 77 participantes. Entonces, uno de los temas fue tierra, territorio y problemática del agua. Entonces, el primer grupo, integrado por 22 estudiantes, abordó la temática de tierra y territorio para la cultura guaraní. El territorio es un pilar fundamental porque es el espacio de la vida misma, de una simbiosis de la naturaleza y el hombre. Por tanto, si no hay una adecuada tierra y territorio, no se puede garantizar una adecuada forma de vida. Hay que trabajar para una mejor conservación del medio ambiente, indican ellos. El otro tema, identidad, problemática cultural y diversidad cultural. El segundo grupo estuvo integrado por 25 estudiantes. Los participantes provenientes de diferentes culturas guaraní, guanayec, tapietes, guarayos, chiquitanos, consideran que el idioma es fundamental para mantener la identidad. Sin embargo, se está perdiendo particularmente en los jóvenes, ya que ahora muchos padres de familia ya no enseñan a sus hijos a hablar el idioma original. Antiguamente, la relación del hombre con la naturaleza en las comunidades indígenas era muy significativa porque todo se basaba en los conocimientos que tenían los antepasados de la naturaleza para decidir la siembra, la cosecha y sus actividades que realizaban. Por ejemplo, el canto de ciertas aves anunciaba la llegada del frío y del viento, o la forma de luna anunciaba la lluvia o sequía. Sin embargo, en la actualidad ya no hay esa relación tan cercana entre el hombre y la naturaleza. Otro aspecto, vida eclesial, problemática, ecumenismo e inculturación. El tercer grupo, formado por 10 personas, abordó esta temática. Ellos consideran que falta compromiso y perseverancia en las personas, ya que no se comprometen a asistir a los grupos y así lo hacen. No es de manera continua. Es importante promover la participación de los grupos juveniles y de la infancia porque ayudan a fomentar en la fe católica. Además, ayudan a los trabajos pastorales de la parroquia. Es importante tener claro la identidad cultural para participar de manera comprometida, porque si una persona no tiene enraizada su identidad, no puede asumir compromisos en su vida, porque ellos en, clave, en clave de volver a las raíces para poder nacer de nuevo desde la fe y a nivel de persona. Otro elemento, comunicación, problemática de la comunicación en el territorio. Otro grupo ha abordado esta temática. Ellos consideran que es importante darle un buen uso a las redes sociales, un uso más responsable y crítico, así como aprovechar mejor algunas de las herramientas de la tecnología, utilizando aplicaciones para aprender, para conocer mejor, para investigar y para estudiar diferentes áreas. Los jóvenes indígenas de las comunidades de la zona del Chaco y del Oriente manifiestan que acceden a las redes sociales de WhatsApp, Facebook, YouTube, TikTok, principalmente para comunicarse con sus amigos familiares, para conocer noticias, para obtener información, también para distraerse. Bien, después de compartir estos elementos que han sido reflexionados en este diálogo territorial del proyecto, en la escuela del proyecto de salud, podría yo ir yendo hacia el final. La red eclesial como nuevo sujeto eclesial está en proceso de consolidación y articulación. Las regiones que componen la red CHAC son escenarios con una profunda experiencia cristiana, la cual ha generado una identidad y religiosidad propia a lo largo de los siglos. La experiencia de los diálogos territoriales brinda las visiones de los actores y amplifica sus voces. A través de ellas se exponen no solo las problemáticas locales, sino también las experiencias de fe. Actualmente estamos en pleno proceso de diálogo y de sistematización de estas experiencias. La red ejercita el diálogo sinodal de manera concreta y sistemática. Esperamos que los resultados de esta sistematización nos proporcionen más elementos, no solo para abordar temas ecológicos, sino también aspectos humanos y eclesiales. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Manuel Gómez. Agradecemos al primer ponente de esta mesa y a continuación es turno del presbítero doctor José Ignacio Fernández, académico de la Universidad Católica del Maule, Chile, quien realizará la presentación del libro Iglesia Sinodal, Perspectivas Teológico-Pastorales Chilenas. Profesor, su tiempo. Está silenciado, profesor. Ahí sí. Buenas tardes, disculpe. Sí. Bueno, nuevamente nos encontramos. En la mañana habíamos podido estar juntos, pero para algo bien distinto. Ahora la idea es poder presentarles una experiencia concreta que vivimos aquí en la Universidad Católica del Maule,
en torno, sobre todo, movida por la convocatoria al sínodo sobre la sinodalidad dentro del proceso. Voy a compartir la pantalla un momento. Sí. Un momento, por favor. Compartir. Aunque voy a discusionar. ¿Ahí funcionó? ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, compartirles una experiencia que de algún modo nos hizo encontrarnos entre la pastoral universitaria de la Universidad Católica del Maule, la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas de la universidad, y la Vicaría Pastoral de la Diócesis de Talca. Con motivo de la convocatoria al sínodo sobre la sinodalidad y ya inmersos en el proceso, recordemos que se ha hecho bastante énfasis en que el sínodo no solo concierne a las asambleas sinodales, sino también al proceso anterior que incluye la amplia consulta. Vimos la oportunidad de trabajar juntos ofreciendo la creación, en el fondo, de un ciclo de teológico pastoral que permitiera acercarnos ya al concepto sinodalidad. Al principio nos costaba hasta pronunciarlo. Entonces, quisimos hacer un acercamiento, pero a su vez que fuera desde diversas áreas, y aquí vamos a ir conociendo, fue un ciclo que hicimos en 4 encuentros, en 4 encuentros de 4 lunes a las 7 de la tarde, el año pasado. El ciclo tenía la idea de que pudiéramos ofrecer algunos fundamentos conceptuales, y para eso nos ayudaron principalmente Sandra Arenas, decana de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas de Temuco, y el doctor Arturo Bravo, organizador de este seminario, que nos ayudó también con algunos fundamentos bíblicos. Y más allá de fundamentos, creo que fue muy interesante la experiencia que es un fundamento, pero que nos invitó a vislumbrar el doctor Bravo, de mirar en la Sagrada Escritura lo que él llamó la comunitariedad de la fe, que yo creo que fue muy, muy interesante, que es un antecedente, podríamos decir, para pensar la Iglesia en forma sinodal, y es que la fe misma tiene una forma comunitaria, es una experiencia comunitaria, y lo trabajó desde el documento de la Comisión Teológica de Internacionalidad, de la sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia, y mirando en el fondo cómo en la Sagrada Escritura ya la fe tiene una forma comunitaria. Teniendo estas perspectivas, primero más bien de fundamentos teológicos y bíblicos, nos entramos también en la dimensión canónica a través de la experiencia que nos permitió tener Valeria López. Valeria que en ese minuto, cuando la invitamos, no sabíamos, pero al poco tiempo fue además nombrada miembro del sínodo, que es la secretaria adjunta de la Conferencia Episcopal de Chile, que es canonista, profesora de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y Valeria nos ayudó a mirar en el fondo la corresponsabilidad de los fieles laicos en el derecho canónico, como el derecho ya ofrece algunos espacios y también haciendo una cierta evaluación respecto a las posibilidades y desafíos que todavía el derecho nos da para vivir la corresponsabilidad en la vida de la Iglesia. Junto a Valeria también estuvo con nosotros Monseñor Sergio Pérez de Arce. En aquel tiempo él era obispo de Chillán, luego desde hace poco tiempo, bueno, como ustedes saben, es justamente arzobispo allí en Concepción, y él nos ayudó a articularse en su vida y discernimiento de los organismos de la Iglesia particular y el rol del ministerio ordenado. Articuló varios conceptos de un modo muy, muy, creo, interesante y significativo dentro de este proceso.
Luego fuimos avanzando ya a formas más concretas que del mismo ejercicio sinodal de la Iglesia, tratando de mirar experiencias incluso chilenas. Para eso nos ayudó Pilar Ramírez, que es directora ejecutiva del Consejo Nacional de Prevención de Abuso y Acompañamiento de la SECH, que fue miembro de la Comisión Chicluna en aquel 2018. Y ella nos ayudó a profundizar también cómo la cultura del cuidado se encuentra vinculada a lo que estamos llamando una iglesia sinodal, cómo son dos cosas que van de la mano, en el fondo, en la medida que nos cuidamos más unos a otros y creamos una cultura así dentro de la comunidad eclesial, también estamos avanzando en lo que estamos llamando una iglesia sinodal. Eh, Pilar, creo que en eso fue muy significativo. Luego tuvimos la presencia ahí también del doctor Heriberto Cabrera, el sacerdote salesiano, secretario adjunto para la pastoral de la Conferencia Episcopal, y el padre Heriberto nos ayudó más bien a entrar en los desafíos culturales, no que nos pone la sinodalidad, sino que al revés, es como la sinodalidad viene a hacerse cargo de los desafíos culturales de nuestra época. Entonces, a situar la sinodalidad en un contexto cultural que la promueve y requiere en el ámbito de la misión de la Iglesia. También con nosotros, y aquí quisiera aprovechar de hacerlo a un modo de homenaje póstumo, porque estuvo con nosotros el padre Ronald Flores, misionero redentorista, doctor en misionología, y él más bien nos ayudó a mirar que, bueno, por dónde avanzar y a proponernos algunas conversiones concretas de la Iglesia. Habló, por ejemplo, de la necesidad del avanzar en la espiritualidad, en la vida de la Iglesia, del yo al nosotros, del inmovilismo al movimiento de tipo comunitario, y de una eclesiología, de una escucha, incluso cuando hablamos de escucha, del eclesiocentrismo, pasarnos a la escucha realmente del espíritu. Eh, y fue importante la presencia del doctor Flores, y a su vez tuvimos la mala noticia de que él vino acá, de hecho, a la presentación con un problema en un ojo. A los pocos días supo que era un cáncer y menos de 2 meses después de haber hecho la presentación, él falleció. Entonces también aquí aprovecho de hacer un homenaje póstumo al padre Ronald Flores, misionero redentorista, que nos acompañó en este ciclo. Bueno, y finalmente yo estuve presentando algo que todavía estaba un poco más en pañales de lo que hoy en la mañana presenté, y es cómo mirar el ejercicio, o sea, el ejercicio de la función profética del pueblo de Dios como finalidad, como una de las finalidades o de las orientaciones del ejercicio del sacerdocio ministerial, en el fondo, cómo los ministros ordenados nos entendemos al servicio de la función profética del pueblo de Dios. Así completamos un cuadro bien variado, bien variado, dijéramos, desde las perspectivas que nos acercamos, que nos permitió, bueno, también tuvimos una asistencia bastante numerosa, para nosotros fue muy significativo, llegaron más de 100 personas cada lunes, en la noche, hacía frío, era mayo, aquí en Talca hace frío, y una asistencia permanente, además de todos los lunes que no bajó, que para nosotros fue bien significativa respecto al interés suscitado, bueno, tanto por el tema, en el proceso, inserto en el proceso sinodal, y era sobre todo de agentes pastorales de la iglesia de Talca. Esto luego dio paso, bueno, tenemos las conferencias ahí, si alguno quisiera, están los códigos QR, quedaron puestas en YouTube. Pero creo que lo más significativo es que nos pareció tan significativo que decidimos este año hacer un segundo ciclo, no lo voy a explicar, tranquilo, de todas las presentaciones que hubo, pero nos quedó por profundizar, pero ya en la clave justamente poniéndonos al día a partir del documento de síntesis de la primera asamblea del sínodo y las perspectivas ya, todavía no teníamos el instrumentum laboris, pero ya las perspectivas de lo que venía, y trabajamos este segundo ciclo
Probablemente esto ya se va a hacer algo habitual, quizás los temas van a ser los temas que la Iglesia contingentemente esté requiriendo tratar. Nos participó allá de la Universidad Católica la Santísima Concepción, Francisca Orellana, que nos ayudó a mirar una perspectiva desde la doctrina social de la Iglesia y la sinodalidad, entre otros. Y todo esto, con las presentaciones del año pasado, fueron dando origen a lo que ahora se acaba de convertir en un libro que acaba de salir en el fondo, que lo llamamos, bueno, ahí lo tienen, Iglesia Sinodal, Perspectivas Teológico-Pastorales Chilenas, que pudimos editar aquí mismo en la UCM, y será hecha su presentación más oficial junto a esta el día 30 de septiembre acá en Talca, y el presentador oficial va a ser el decano de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la Universidad Católica Santísima Concepción, don Patricio Merino, y también un agente pastoral en esta clave de lo teológico y lo pastoral articulados al servicio de la Iglesia, que es Rebeca Contreras. Tendremos esta presentación prontamente, y dejé ahí también puesto en la presentación el código QR que lanza al sitio de Ediciones UCM, donde es posible adquirir también el libro. Así que en realidad fue armándose algo que no nació programado, no nació con una estrategia completa, pero que ha ido poco a poco, hemos visto en el fondo sobre todo por la inquietud de las mismas personas, y nos permitió una articulación fructuosa, valiosa, entre la pastoral universitaria, la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas, y la Vicaría Pastoral, y ahora por supuesto se sumó Ediciones UCM también a esto con la preparación del libro. Entonces, creo que fue un enriquecimiento mutuo entre la Universidad Católica del Maule y la Diócesis de Talca en este trabajo colaborativo al servicio justamente de la sinodalidad eclesial. Agradecemos al presbítero doctor José Ignacio Fernández por su ponencia. Y a continuación es el turno de la profesora magíster Soledad Aravena. Profesora Aravena es académica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, quien nos presentará la comunicación, la literatura latinoamericana, elementos para pensar el proceso sinodal. Profesora Aravena, sus 20 minutos. Gracias, no encontraba los tickets para abrir la conversación. Bien, dados los 20 minutos, voy a evitar la introducción y voy a partir al tiro. La literatura educa el corazón y la mente y nos abre la escucha, dice el Papa. Un buen libro abre la mente, estimula el corazón, nos entrena para la vida. Así reflexiona esta carta del Papa Francisco acerca del papel y la importancia de la literatura en la educación religiosa de sacerdotes, religiosos y de todo cristiano. Escrita el 17 de julio y publicada el 4 de agosto de este año, el pontífice pretende despertar el amor por la lectura. Reflexiona, a diferencia de los medios audiovisuales, desde donde el contenido en sí es más completo y el margen y el tiempo para enriquecer la narración o interpretarla suelen ser reducidos, en la lectura de un libro el lector es mucho más activo. En cierta forma, él reescribe la obra, la amplía con su imaginación, crea su mundo, utiliza sus habilidades, su memoria, sus sueños, su propia historia, llena de dramatismo y simbolismo. Y de este modo, lo que resulta es una obra muy distinta de la que el autor pretendía escribir. Al leer, el lector se enriquece con lo que recibe el autor, pero éste le permite al mismo tiempo hacer brotar la riqueza de su propia persona, de modo que de cada nueva obra que lee, renueva y amplía su universo personal. Porque la literatura puede educar el corazón y la mente, un ejercicio libre y humilde de la propia racionalidad,
y el reconocimiento fecundo del pluralismo de las lenguas humanas puede, además, ampliar la sensibilidad humana y conducir a una gran apertura espiritual. La tarea de los creyentes, y en particular de los sacerdotes, dice el Papa, es tocar el corazón del hombre contemporáneo para que se conmueva y se abra ante el anuncio del Señor Jesús. Y en todo esto, la contribución que la literatura y la poesía ofrecen tiene un valor incomparable. Sin embargo, esta novedad no es solo del Papa Francisco. En estricto rigor, esta apertura la permitió principalmente el Concilio Vaticano II. En efecto, el concilio abrió las puertas hacia una iglesia mucho más dialogante con el mundo moderno. El eje que permea todo el concilio es su carácter ecuménico, que manifiesta la intención de comunión a través del diálogo y el encuentro real de todos los seres humanos. El punto de partida es el reconocimiento de la salvación universal que Dios quiere para sus criaturas, tal como lo señala 1 Timoteo 2:42. Juan XXIII, en el discurso inaugural en 1962, sostiene que la Iglesia está interpelada a buscar la verdad de toda la familia cristiana, pero también humana en general, y por lo tanto no puede permanecer al margen de las literaturas o de las lecturas del mundo contemporáneo, si en verdad quiere anunciar la salvación para todos los hombres en todos los lugares. Estas ideas se ven reflejadas en todo el espíritu del concilio, pero con especial énfasis en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. El documento conciliar expresa que la Iglesia debe estar atenta al conjunto de los seres humanos y los mundos y realidades en los que ellos viven, porque para Dios nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. El mundo, dice, es el teatro de la historia humana, donde confluyen e interactúan todas las angustias, preocupaciones, gozos y esperanzas de los hombres y mujeres que actúan en él y por las que el Creador pone real atención. Si bien toda la comunidad cristiana es interpelada por el concilio a permanecer en estrecha unidad y a perseverar en el esfuerzo por comprender la manera de pensar y de sentir que se expresa en la cultura, los teólogos tienen un lugar privilegiado en esta misión. Ellos son quienes tienen el encargo de hacer de este encuentro una historia laboriosa, desde la disciplina teológica en apertura hacia las distintas formas en las que se expresa la razón y el ingenio humano. Significa entonces que los teólogos deben hacer el esfuerzo intelectual, no solo en su tarea apologética, sino en el diálogo con las distintas formas en las que se expresa la cultura en la modernidad, desde las perspectivas filosóficas, artísticas, científicas, literarias y poéticas que han desarrollado en nuestro tiempo. Perspectivas que han traído nuevos desafíos a la reflexión de la Iglesia, frente a la cual es tarea de los teólogos poder enfrentar críticamente para comunicar de un modo adecuado la doctrina a todos sus contemporáneos. Al respecto señala el concilio: los que se dedican a las ciencias teológicas en los seminarios y en las universidades, empéñense en colaborar con los hombres versados en las otras materias, poniendo común sus energías y sus puntos de vista. La investigación teológica siga profundizando en la verdad revelada, sin perder contacto con su tiempo, a fin de facilitar a los hombres y mujeres cultos en los diversos ramos del saber con un pleno conocimiento de la fe. No obstante, esta tarea crítica y reflexiva exige una forma, exige un camino, en otras palabras, un método que permita realizar este diálogo de forma que dicha tarea dé seguridad del esfuerzo intelectual por alcanzar este objetivo propuesto por el concilio. Siguiendo con Gaudium et Spes, ella indica que esta tarea dialógico-cultural no puede hacerse al margen de un método. Al contrario, se requiere de un método y de las exigencias propias de la ciencia teológica para comunicar las verdades de fe. Pero este método
ha de seguir una forma que sea adecuada para que realmente tenga resonancia en los contenidos de la fe cristiana en el mundo moderno, donde también puedan ser incluidos los aportes de la ciencia para dar paso a una fe más madura y más genuina. El teólogo brasileño José Carlos Barcellos, en un artículo titulado Teología y Literatura, reflexiona sobre la importancia del diálogo entre teología y literatura, pero insiste en la necesidad de hacerlo con un método que no instrumentalice la literatura al servicio de la teología, y que en definitiva no se pierda de vista que el teólogo busca encontrar categorías teológicas, es decir, que busca comprender la forma en la que Dios se revela allí, por ejemplo, en la literatura, en la narración de lo humano. Por ello, en este artículo se presentan al menos 6 métodos con los que los teólogos hasta el día de hoy han venido trabajando, exponiendo los logros, pero también las limitaciones teórico-conceptuales que existen dentro de este diálogo. Todos estos métodos proponen y suponen una actitud de escucha teológica a la realidad en la que el mismo Dios se manifiesta, de tal modo que la literatura se reconoce como un lugar teológico en el que puedan interpretarse con escucha atenta los signos de los tiempos. En este contexto, ¿cómo puede aportar, por ejemplo, la literatura en Latinoamérica a la escucha atenta del mundo, donde habitan los hombres y mujeres de nuestro tiempo, de tal modo que nos permita vivir una iglesia más sinodal, más en comunión con la realidad? El teólogo chileno y sacerdote Alberto Tutín nos da algunas claves. Para el teólogo, la teología latinoamericana ha dado muchos frutos teológicos para la cultura actual, gracias al método de aproximación teológico propuesto por la teología de la liberación. Sin embargo, reflexiona el teólogo, este método tiene limitaciones. Se busca entender los procesos, por ejemplo, de empobrecimiento y marginalización, y promover prácticas de emancipación, pero con las prácticas y técnicas que son propias de las ciencias sociales, la sociología, la antropología, la psicología, etc. Sin embargo, la asunción de esta comprensión y ejercicio de la razón se ha mostrado para los mismos teólogos. Piensa el teólogo, siguiendo también en esto a otro teólogo muy reconocido, ¿cierto? El teólogo chileno Sergio Silva, que es incapaz de aproximarse adecuadamente y comprender en toda su complejidad los fenómenos sociales, culturales, religiosos del pueblo al que quieren liberar. Estos aspectos plantean entonces el problema metodológico y teológico siguiente. ¿Qué mediaciones, por lo tanto, expresan mejor, además de las dimensiones económicas y políticas, las otras dimensiones culturales y religiosas que forman parte de la vida de los pobres? ¿O qué comprensión y ejercicio de la razón en la teología permite integrar, junto con el interés emancipatorio del conocimiento de la realidad de los latinoamericanos, el interés sapiencial que recoja críticamente su visión de vida, sus aspiraciones y sus recursos para utilizarlas? En el horizonte de estas preguntas, quiero señalar a modo de ejemplos, y sin ser exhaustiva, en 3 hitos en la teología latinoamericana respecto de su diálogo con la literatura. Por ejemplo, Pedro Trigo, teólogo venezolano, y la Iglesia en la nueva novela latinoamericana. El teólogo piensa que la literatura latinoamericana irrumpen protagónicamente personajes antes olvidados, indígenas, campesinos, proletarios, urbanos, con especial énfasis en la mujer, constatando al menos 2 hechos. Por una parte, la poca atención entre la religión del pueblo, con sus ritos, devociones, creencias, en las que convergen los elementos precolombinos y cristianos, y la Iglesia Católica. Y por otro lado, la crítica constante de los intelectuales más progresistas de la alianza entre la Iglesia y los poderes fácticos, a la que acusan de adormecer las conciencias críticas de las masas. Trigo aborda teológicamente una serie de novelas latinoamericanas que aparecieron entre los años 30 y los años 70 y pusieron en evidencia el latir del espíritu, así el cómo la literatura es una expresión privilegiada de la vida de nuestros pueblos,
convirtiéndose de este modo en un rico lugar teológico para descubrir en Dios la vida de los pueblos vivos. Aquí algunos ejemplos, ¿cierto? De Juan Rulfo, Pedro Páramo, de Agustín Yáñez, Al filo del agua, de Augusto Roas Bastos, Hijo de hombre, de Juan Carlos Onetti, Junta cadáveres, entre otros muchos. En segundo lugar, otro hito sería el de Antonio Manzato y la antropología teológica en la acción de las novelas de Jorge Amado. El punto de partida es cómo anunciarles buenas noticias a los que no las reciben nunca o casi nunca. Se nos abre entonces una necesidad teológica de acudir a la literatura, en especial a la novela, en este caso, ¿cierto?, del brasileño Jorge Amado. ¿Por qué? Porque Manzato ve en la novela de Amado una vasta cantera ficcional de representaciones del ser humano y de exploración de la problemática humana. De este modo, piensa que la teología de la liberación se ha centrado en una comprensión unilateral de la dimensión sociopolítica, olvidando aspectos fundamentales de la comprensión antropológica, como por ejemplo lo festivo, lo imaginativo, lo utópico, lo corpóreo y lo simbólico, que bien podemos encontrar en las novelas de Jorge Amado. Manzato ve la conveniencia de incorporar a su quehacer el aporte de la literatura y de su logo simbólico narrativo. Ello porque para recoger la práctica en todas sus dimensiones y en su coherencia interna, es de gran ayuda el recurso de la ficción, que es el único medio para retomarla y poner en análisis la teología de la práctica. El recurso de la teología a la literatura ofrece, por tanto, una mediación epistemológica que permite comprender la dimensión humana desde la experiencia vivida y representada cualitativamente en la literatura. Por otro lado, así como una nueva razonabilidad de la fe, mucho más rica y compleja como la misma experiencia del Dios revelado en Jesús. En este sentido, la revelación no es solo soteriológica, no solo salva, ¿cierto?, en un sentido emancipador, sino también transformador de la condición humana a la manera de Cristo. La teología anuncia con su discurso intelectual una nueva concepción humanista, traslucida de gracia, y por lo tanto una antropología cristológica. Somos hijos a la manera del Hijo, es lo que nos constituye en este ser imagen de Dios. Por último, 5 minutos. Gracias. Por último, otro hito, ¿cierto? En este diálogo lo da José Carlos Barcellos, teólogo brasileño, y nos habla del drama, por ejemplo, de la salvación en los escritos autobiográficos de Julian Gren. Barcellos señala el olvido de la imaginación y por ende de la sensibilidad y del cuerpo, de la singularidad del sujeto como recursos que de hecho operan y con los que podría contar quien hace teología. Destaca el carácter dramático de la salvación, las prácticas emancipadoras, dice que no pueden olvidar las prácticas simbólicas y espirituales del pueblo que se quiere liberar. Por esto recurre a este escritor norteamericano de lengua francesa, y en él encuentra preciosas claves hermenéuticas para la experiencia cristiana y por lo tanto para hacer teología. Barcellos advierte sobre el cuño trágico que marca la literatura de Green, de la existencia humana, a causa de sus límites y de la imposibilidad de superarlos a pesar de la inteligencia y de la buena voluntad del ser humano. Me voy a saltar el siguiente párrafo. Todo ello reflexionando y profundizando en un esfuerzo escritural en primera persona, mediante el cual el sujeto de la experiencia adviene a sí y a su relación con Dios, con Jesús, con la Iglesia, desde el estar presente en el mundo. Aquí hay un vasto camino de exploración de la teología profesional al prestar su atención a las diferentes formas de expresión literaria de nuestro continente latinoamericano. Esta comprensión de la teología parte del supuesto de que el ser humano se descubre y se asume como un ser en el mundo, en el que lo habita y lo configura, y al que él mismo puede aportar su sentido a través del lenguaje y de su acción creativa. El acontecimiento de la manifestación y acción de Dios a favor del ser humano asume la mundanidad constitutiva de este último y el talante interpretativo que le es coextensivo.
Dios se hace acontecimiento en la historia que Él guía, en los mediadores que hablan y actúan en su nombre, especialmente Jesús. Acoger a la persona de Jesús hoy, su evangelio y su acción es del orden de una experiencia específica de encuentro de sujetos libres en una historia concreta. Lo que nos recuerda a Barcellos es el carácter hermenéutica de la teología, y en este sentido, el de la teología es la experiencia cristiana, el intellectus fidei, no se restringe exclusivamente a una investigación de carácter lógico-conceptual, sino que también debe ser entendido como una exploración existencial del significado salvífico de las verdades de la fe cristiana, y por lo mismo, una experiencia de sentido. En conclusión, una teología en clave sinodal que en verdad quiera adentrarse en el corazón humano debe tomar en serio la realidad desde el dinamismo, complejidad y densidad que es el estar en una historia y tiempo traspasada por las huellas de Dios en Cristo. Si la teología quiere estar atenta a la realidad de Latinoamérica, no solo puede ser acogida desde una vertiente sociopolítica y económica, como la que ha propuesto la teología de la liberación, sino en toda su dimensión, lo que involucra prestar atención a la realidad desde la que emerge, considerando al ser humano concreto, sus circunstancias espirituales, significativas, simbólicas, festivas, que tan bien expresa la literatura. Con ello, descubrir nuevas prácticas pastorales y eclesiales que enriquezcan el camino y la vida sinodal. La literatura, por su quehacer, también es una fuente de riqueza para la comprensión de la relación de Dios con el ser humano, porque logra penetrar en la dramaticidad de la existencia. Por último, no se trata de instrumentalizar la literatura en servicio de la teología, sino de permitir el cruce para reconocer la novedad que ambas puedan aportarse cuando se encuentran. La literatura aporta belleza, realismo, imaginarios, significantes, símbolos y signos que emergen de una cultura. De algún modo le otorga a la teología el estar ahí de la humanidad. Si la vida se comprende por el ser, esencia, permanencia, teología, y el estar, situación y circunstancia, literatura, entonces ese cruce hermenéutico procura una lectura fecunda de la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Aravena, por esa ponencia titulada La literatura latinoamericana, elementos para pensar el proceso sinodal. Finalizadas las tres ponencias de la mesa, damos paso a las preguntas de los asistentes que pueden ser formuladas en el chat. Nos llega una pregunta para la profesora Aravena. ¿Qué lugar ocupa la cultura con sus diversas manifestaciones en el discernimiento epistémico de la teología? ¿Hay nexos posibles? ¿Es posible tender puentes? ¿Cuáles son los elementos diferenciadores? Nos preguntan por interno. Soledad. Bueno, el Concilio Vaticano II, como dije brevemente en mi presentación, ¿cierto? Fue precisamente una puerta de entrada, una ventana de apertura al diálogo con la modernidad, y eso significa con la cultura. El documento Gaudium et Spes nos da claves, o sea, nos interpela directamente a los que hacemos teología a acudir a ese diálogo con la cultura. Efectivamente, el problema que nos quedó, ¿cierto? A nosotros, a los teólogos actuales, es, bueno, ¿cómo vamos hacia la cultura? ¿Cómo vamos hacia la cultura? En el caso de, por ejemplo, de la filosofía, el método es bastante conocido y tiene años y siglos de relación, pero cuando nos queremos aproximar a la cultura desde otras perspectivas, como por ejemplo la literatura, la poesía, lo que nos dice Barcellos es que todavía el método es un camino a seguir trabajando.
Es decir, a pesar de los múltiples métodos que hoy día tenemos para acceder a ese diálogo con la cultura desde la literatura, todavía los métodos que tenemos siguen siendo un camino por recorrer. O sea, las puertas de entrada nos permiten entrar desde por ejemplo, en mi caso, yo que me dedico a esto, estoy haciendo mi tesis doctoral en esto, lo hago desde la estética teológica propuesta por Balthasar. Pero ese mismo camino ya tiene otras formas, otras raigambres y otras estructuras de entrada, y por lo tanto, esa yo creo que es una tarea a seguir trabajando, a seguir pensando, que mueve y nos motiva a los que hacemos teología en diálogo con la cultura. Muchas gracias. Nos llega una pregunta para el profesor José Ignacio Fernández. Las iglesias locales, las instituciones de la iglesia han desarrollado iniciativas para pensar el proceso sinodal. ¿Cómo pasar de las iniciativas de la iglesia local a la iglesia? ¿Cómo establecer colegialidad e instancias de relación que permeen estos procesos en una mirada más amplia que la localidad? Bueno, yo creo que las dos cosas no se dan de modo o uno o el otro, sino que habitualmente están interrelacionadas. De hecho, varios de los ponentes pertenecían a otras iglesias, en el fondo de la iglesia chilena. Y además, la misma iniciativa surgió a partir de una iniciativa de la Iglesia Universal, que había sido el sínodo. Entonces, yo creo que van interrelacionadas la una con la otra. Y creo que es muy interesante, eso sí, algo que el documento de trabajo de la primera sesión del sínodo planificada proponía, y en el documento de consulta también del año 2023 del sínodo era planteado, y esta validez de que lo universal acontece siempre localmente. Cuando se hizo el proceso de consulta para el sínodo, para la primera asamblea, se decía aquí, más allá de las respuestas que puedan llegar al sínodo de los procesos de las iglesias particulares, ya el proceso particular es en sí mismo un valor, en el fondo, porque la sinodalidad no acontece sino también particularmente, y en esto yo creo que está el fundamento. Aquí quisiera recordar Lumen Gentium 23, es que la iglesia, cuando decimos iglesia universal, la iglesia universal existe en y desde las iglesias particulares. Entonces yo creo que ex quibus et in quibus es la formulación que yo creo que es muy significativa. De hecho, han habido bastantes discusiones después por esa formulación del concilio, pero tiene que ver con que justamente es desde lo particular desde donde se constituye lo universal en la iglesia. Entonces, quizás no solo habría que pensar, y que de hecho lo haya, pero en el fondo el cómo se organizan las instancias de nivel universal, sino cómo se replican a nivel particular diversas instancias con las modalidades, culturas, estilos propios de cada iglesia particular. Yo creo que eso también sería como un desafío, en el fondo, que permita realizar lo universal en el espacio particular. Y desde esta constitución particular, creo que, bueno, la Asamblea del Sínodo que viene ahora que va a ser de algún modo un momento universal de las experiencias particulares que se ha dado en las diversas iglesias. No sé si por ahí puede servir como pistas de reflexión. Muchas gracias, profesor José Ignacio. Finalizadas las ponencias de esta última mesa y también el momento de preguntas, damos un espacio para el uso de la palabra del coordinador general de la 10ª Jornada Internacional de Teología, doctor Arturo Bravo. Profesor Bravo. Estás muteado. Profesor. Sí, es que la verdad es que no me quería despedir, parece. Hemos llegado al final de la 10ª Jornada Internacional de Teología, Sinodalidad, Historia, Balance, Perspectivas y Experiencias. En nombre de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía y del Departamento de Teología, agradecemos la participación de conferencistas y ponentes y la presencia de cada uno de ustedes. Y los dejamos invitados desde ya para el próximo año, Dios mediante,
a la 11ª versión de nuestra Jornada Internacional de Teología, cuya fecha se comunicará oportunamente por medio de nuestras redes sociales, las que les invitamos a revisar para que vean las diversas actividades que ofrecemos. Por mi parte, agradezco una vez más. Muchas gracias y muy buenas tardes. Por vuestra presencia, muchas gracias. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Hasta pronto.